Muy bien, pues en la sección de Chicas Imparables que contamos con mujeres que nos van a hablar de protagonistas que han tenido un papel relevante a lo largo de la historia y que han dejado su huella y su ejemplo para las niñas del día de hoy. Hoy es el turno para Mónica Ramos, que se ha brindado amablemente a darnos a conocer a una mujer muy, muy especial. Mónica es coordinadora de la Universidad del Atlántico Medio, de la Facultad de Comunicación, concretamente, y es profesora de Ética y Responsabilidad Social Corporativa. Buenas tardes, Mónica, y gracias por estar y compartir con nosotros este espacio. Buenas tardes, Presen, y muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio. Me parece muy interesante. Es importantísimo que tanto las mujeres que nos hablan de otras mujeres sean referentes, como es tu caso, que también eres un referente, como que demos a conocer pues estas historias que bueno, pues están en ese baúl de los recuerdos, olvidados, enterrados en muchos casos, y que hace falta desempolvar. Y la historia hay que contarla. Hay que contarla y hay que poner en su justo lugar a estas mujeres. Hoy nos vas a hablar de Marina Vega de la Iglesia, y no sé si lo sabes antes de que comiences, Mónica, pero Marina tuvo su papel en una serie importantísima que ha habido en España, El Ministerio del Tiempo, Sí, que se ha dejado muchos capítulos importantes de nuestra historia a un lado, pero sí, ahora ya no se la olvidó. Y hablaban en el Misterio del Tiempo, hablaban de Lola Mendieta, que en la ficción sí. la realidad era una espía al servicio de la resistencia española, si no recuerdo mal o no he leído mal. Cuéntanos, ¿quién era Marina Vega de la Iglesia? ¿Dónde nació? ¿Cómo surgió esta espía en potencia? Pues la verdad es que yo la conocí pues precisamente por la serie El Ministerio del Tiempo, como dices tú. La interpreta, bueno, se basaron en su vida para diseñar pues, el papel de Lola Mendieta, de la actriz que lo interpreta la actriz Macarena García. Y la verdad es que tiene una vida bastante apasionante porque, bueno, nació en el año 1923 y de hecho no creo que todavía sigue viva, porque si consultas en varias páginas verás que en ninguna aparece la fecha de su fallecimiento. De hecho, en el año 2008 El País le hizo una entrevista que está en abierto, se puede ver. Ella tenía 85 años y la verdad es que se la veía muy bien, tanto física como mentalmente. Y allí ella, bueno, pues un poco contó en esa entrevista que le hicieron la historia de su vida y y qué fue lo que la condujo a convertirse pues en una espía para la resistencia francesa, porque ella nació en el año, pues eso, nació en el año 1923 en el seno de una familia acomodada. Su padre era director de prisiones para la República y su madre también trabajaba para la República, pero cuando empezó la guerra civil, bueno, pues a su padre lo acusaron de masonería y lo condenaron a 16 años de cárcel. Entonces lo enviaron a un penal en el puerto de Santa María, en Cádiz. A su madre, bueno, pues debido a que había trabajado para la República, tenía que permanecer encerrada, no podía salir por miedo a que la vieran, la denunciaran y la encarcelaran y le quitaran la vida. Entonces, dada la situación familiar, lo que hicieron fue mandar a Marina a Francia con unos amigos, pues un poco pues para alejarla de esa situación. Cuando estaba en Francia, bueno, pues terminó la Guerra Civil Española, pero el mismo año empezó la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española terminó en abril del 39 y la Segunda Guerra Mundial empezó en septiembre del 39. La familia con la que se estaba quedando ella en Francia decidió irse a México y le ofrecieron la posibilidad, bueno, pues de qué es lo que quería hacer, si irse con ellos o no. Y Marina lo que dijo es que hacía 2 años que no veía a su madre y decidió volver a España. Volvió de Francia a España en un vagón de ganado
con muchas personas, porque también huían de esos inicios de la guerra. Y bueno, pues cuando llegó a España se encontró a su madre, finalmente la localizó, la situación era la misma, bueno, pues estaba en un país que había pasado una guerra civil. Su madre seguía teniendo que estar escondida por miedo todavía a las represalias, y entonces ella decidió quedarse con su madre, pero a pesar de todo, bueno, pues la situación que había en el país, la asumieron en una depresión, y lo que hicieron fue la enviaron a León. Allí en León conoció a un chico, un diplomático francés, y bueno, parece ser, eso no queda como muy claro, que fue él el que, o a través de él se introdujo en eso, un poco en esos círculos clandestinos de la resistencia francesa, y dio la casualidad de que la resistencia francesa estaba buscando a una mujer española que no estuviera fichada, bueno, pues para que trabajara para ellos. Qué casualidad también, ¿no? Ya, sí, sí. Ella entonces empezó a trabajar para la resistencia francesa, y inicialmente lo que hacía eran pequeños viajes a la frontera, y ella traía documentación. Decía que se la amarraba a la espalda o se la sujetaba al cuerpo con una faja. Ella no sabía qué es lo que traía, unas veces eran documentos, podía ser dinero, podían ser cartas, ella nunca lo miró. Y lo que empezó siendo, bueno, pues un viaje a la semana, cuando llegaron los años del 42 al 44, empezó a traer personas. Ella no sabía quiénes eran las personas a las que traía, suponía que eran judíos franceses, o judíos que, bueno, pues intentaban huir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues de los nazis, y ella lo que hacía era, en la frontera los recogía, y era muy interesante porque llevaba documentación falsa, y ella también llevaba un papel, o sea, llevaba documentación falsa para la persona a la que traía, y ella llevaba un papel en el que se la reconocía como acompañante, porque esa persona que iba a traer era sordomuda o tenía algún tipo, lo hacían pasar como por algún tipo de... Claro, para que no pudiera expresarse, ¿no? Exacto, para que no tuviera que hablar en el caso que los pararan. Los traía hasta Madrid, y allí en Madrid, bueno, pues los iban ubicando en diferentes casas, los veían médicos, les confeccionaban ropa, personas los dejaban que se quedaran en su casa hasta que ya se reponían, tenían la documentación lista, y entonces pasaban a Argel. Así estuvo entre los años, pues eso, 42, 44, también hasta que terminó la guerra. Y cuando terminó la guerra, pues decidió quedarse en España. Volvió también a cuidar a su madre, a cuidar a su padre, y entonces fue ya cuando ya no era realmente una espía, porque ya no eran soldados, porque la guerra había terminado, se denominaban soldados sin uniforme, pero bueno, seguían haciendo pequeños trabajos. Ella misma en la entrevista decía que no entendía por qué la llamaban casanazis, porque ella realmente no se había dedicado después a cazar nazis. Ella lo que sí dijo es que en el caso de que se necesitara su ayuda, bueno, pues ella colaboraba, pero que ella no se dedicó a cazar nazis, como se dice en algunos sitios web en los que se habla de su vida. ¿Y no hubo ningún capítulo así? Pues supongo que en ese tiempo, estás hablando de 2 años, supongo que en ese tiempo tuvo momentos en los que su vida corriera peligro, ¿no? Porque claro, lo cuentas así y parece fácil, pero probablemente fue una vida muy complicada, ¿verdad? Claro, ella cuando le preguntaron precisamente por eso en la entrevista, ella lo que comentaba es que, bueno, que ella era joven,
la vida se veía de diferente manera. Ella iba con armas, llevaba 2 pistolas, pero no para que las utilizara, sino básicamente decía, eran para que en el caso de que me cogieran, poder quitarme la vida. Llevaban también, como vemos en las películas, una pastilla de cianuro, la llevaban en el bolsillo y decían, bueno, pues si te pillaban los nazis, te la metías en la boca. Si veías que pasaba el peligro, la escupías. Pero si te iban, bueno, pues un poco a torturar para sacarte información y veía que ibas a hablar, la mordías. Y entonces eso era ya, vamos, el efecto era inmediato. Ella dice que, bueno, que gracias a Dios nunca tuvo necesidad de, no se vio en esa situación, pero sí tuvo compañeros que tuvieron que utilizarla. Y que perdió a compañeros y que, bueno, a ella le ayudó la técnica o eso que utilizaban mucho, que decía, dice, si vas bien vestida y parecía que tenías dinero, no siendo ostentosa ni aparentando, pues era mucho más fácil porque la policía como que no te prestaba tanta atención. Dice, pero había que tener mucho cuidado porque no debías de parecer ni excesivamente rica, que ibas despilfarrando el dinero, porque entonces llamabas la atención, y tampoco el otro extremo. Entonces dice que tenías que cuidar mucho el papel, pues para que te hicieran pasar pues, por una chica acomodada, como decía ella muchas veces, voy a buscar a un familiar o a ver a un tío mío que se está muriendo en tal sitio, y entonces, bueno, pues pagar el billete, dar una buena propina y que te dejaran pasar. Ella decía que, bueno, que la situación en aquel entonces no es como la de ahora, que ahora hay muchos medios tecnológicos y que hubiera sido más fácil pillarlos, que en aquel entonces, bueno, pues ella tuvo esa suerte de que pudo ayudar a esas personas a que pudieran, bueno, pues huir de los nazis y tener una nueva vida. ¿Y qué fue de Marina después? ¿Qué fue de Marina después? ¿A qué se dedicó? Cuando terminó la guerra, pues eso, ella volvió a España, pero claro, te encuentras en un país en los años 50, en lo que estamos con el franquismo, en lo que ella decía, por ejemplo, en Francia, una vez que terminó la guerra, volvíamos a tener alimentos, volvíamos a tener ropa, pero cuando regresó a España, en España esto no era así todavía, aquí estaban las cartillas de racionamiento, entonces tuvo que ponerse a trabajar, estuvo trabajando en un colegio, en diferentes trabajos, y también un poco se dedicó, era activista en la lucha contra el franquismo. Pues organizaba manifestaciones, tenían unos grupos en los que, bueno, pues huelgas, dedicaban también a organizar huelgas, también, bueno, pues con las limitaciones, la detuvieron un par de veces, pero bueno, nunca fue más allá. Después sí que conoció a su marido, pues se casó, tuvo una hija, ahora es viuda. Y bueno, ella pues está muy orgullosa de la labor que ha hecho. Básicamente es una labor que hasta el año 2008, que se le hizo la entrevista, pasó desapercibida. Y bueno, pues es realmente una mujer, pues lo que se puede considerar como una heroína, es una espía, aunque lo que estamos acostumbrados es a ver espías tipo James Bond, que siempre son hombres, aunque realmente ha habido muchas mujeres, hombre, conocemos a Mata Hari, pero ha habido otras muchas que también han jugado un papel importante, pero que la historia las ha silenciado. Y que bueno, pues parece que pues con tareas como la tuya, Presen, o de otras organizaciones, se les está empezando a dar vida y a demostrar pues que ha habido muchas mujeres que, sin ser reinas, princesas o grandes dirigentes, sí han dejado su huella en la historia, con un trabajo, pues en este caso como el de Marina, que le llevaba a jugarse la vida.
y que ella para nada pensó pues que la vida le fuese a llevar a esa situación. Dice que le ayudó el saber francés, los 2 años que estuvo en Francia, que su Claro. familia le ayudó, aprendió francés y que eso fue un poco lo que le ayudó también a que la contratara la resistencia francesa. Eso y que era una mujer completamente anónima, aunque eran pues 17 años cuando empezó a trabajar para ellos, y que eso, bueno, pues le ayudó a ella y a su madre porque le pagaban un sueldo, le pagaban dietas y ya, bueno, pues entonces la vida que habían llevado anteriormente, pues que tenían que estar vendiendo las joyas para poder subsistir, bueno, pues un poco ya pudieron no tener que preocuparse por el tema del dinero, aunque ella se jugara la vida, pero ella dice que nunca le importó ni lo vio de esa manera. Es más, si tuviera que volver a hacerlo, dice que volvería a hacer exactamente lo mismo. Claro, porque esas cosas al final no se hacen por dinero. Quiero decir No. que le vendría muy bien. Él, pues lo hizo porque Ujú. ayudó a salvar la vida de muchísimas personas que consiguió traer a Sí. España, y eso es realmente lo que tiene valor. Luego, de hecho, estaba pensando que tú has dicho que una vez que acabó pues la guerra y cuando volvió a España, pues continuó siendo muy activista contra el régimen, Sí. ¿no? Y luchando por sus Ujú. ideales, lo que demuestra una integridad y una fidelidad absoluta a sus valores y a aquello en lo que Sí. ella creía, y que le llevó a hacer pues todo lo que hizo, ¿no? Obviamente todo Sí. tiene que estar pagado, pero en este caso el dinero es secundario. No, Secundario, estamos ella hablando en estos momentos, pero sí, supongo que en esa época estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de otro momento sí, histórico. exacto. Ella dice, el dinero no era importante. Dice, para mí el dinero era importante por ayudar a mi madre, Mm. ya que no podía salir y no podía trabajar. Dice, yo de hecho el dinero era básicamente pues para ayudar a lo que era el sustento de la familia, pero no porque considerase que el dinero era algo importante para hacer ese trabajo, al contrario, ella lo hacía de buena gana, y que lo único dice que echa de menos es la etapa esa de la adolescencia que prácticamente no la tuvo en su vida, el hecho de tener un novio con 15 años o salir con un chico o ir a una fiesta, esa parte de su vida ella no la disfrutó, porque básicamente al tener que cuidar de su madre, pues tuvo que convertirse en adulta muy pronto, en un país que estaba en guerra, en una guerra mundial, no le quedó más remedio que convertirse en adulta, y que eso es un poco lo que lo que ha echado en falta en su vida, pero y tener amigos, porque dice que hasta que no terminó un poco toda esta situación, Para realmente no confiar, tuvo, claro, el confiar. Ella complicado. dice que todavía, bueno, cuando le hicieron la entrevista en el año 2008, nunca se sienta de espaldas a una puerta. Si va a un hotel siempre pide una habitación en la primera planta por si tiene que escapar, que sea más fácil llegar a la calle, y que si entra en una habitación siempre se fija dónde están los interruptores por si tiene que apagarlo. O sea, esas son cosas que le quedaron a ella muy, muy marcadas, las interiorizó mucho, y que todavía cuando le hicieron esa Claro. entrevista todavía tenía ella esa manía. Hombre, quieras o no, el miedo a que te detenga la policía o que te pillen los nazis, te torturen y puedas perder tu vida, pues quieras o no, eso te tiene que marcar Por de alguna supuesto, manera. por supuesto. Esas experiencias son las que te marcan y las que al final pues hacen que tu vida Sí, vaya, ¿no? Por unos derroteros o por otros, y que tus costumbres sean los que son, porque al final lo que tú has dicho es que es así, se jugaba la vida. No, o sea, no solo ya que la podían detener, que sí, sino que ujú, producto de esa detención pues podía haberse jugado la vida, y seguramente si lo hubieran pillado hubieran acabado con ella, porque vamos, por la labor que estaba haciendo. Ya sí. tengo una idea de por qué hemos estado hablando de estos valores que tenía Marina, pero ¿qué crees, qué enseñanzas crees tú que deja para las niñas a día de hoy cuando conozcan sus historias? ¿Qué enseñanza crees tú que se pueden llevar de ella? Pues yo creo que la principal enseñanza es eh, que no necesitas ser
alguien importante o con muchos recursos para ayudar, en este caso, como puede ser ayudar a tu familia o ayudar a tu país, sino que un poco el adaptarte a las circunstancias que te ofrece la vida, que unos las tendrán mejores y otros las tendrán peores, pero adaptándote a las circunstancias de la vida, pues ella consiguió, y yo creo que ese es el principal valor. Primero, no arrepentirse nunca, y segundo, ayudar a su familia y al final ayudar también, quieras o no, a su país, y luchar por valores y por ideales que son importantes y que van más allá de un simple materialismo, como puede ser el dinero o otras cosas a las que les damos más importancia hoy. Porque es verdad que vivimos en un mundo en el que no hay ninguna guerra declarada, ahora tenemos la situación en la que estamos viviendo y nos hemos tenido que adaptar a ella. Entonces, esto, quieras o no, el adaptarse a estas situaciones siempre te va formando como persona, va haciendo que incorpores a tu vida valores que realmente a lo mejor antes no le dabas tanta importancia. Y que para ella, bueno, pues ella también comentaba que durante la guerra sí se dio cuenta que las personas con las que trataba, los vecinos, las personas con las que estaba en contacto, tenían unos valores diferentes porque se ayudaban entre ellos. O sea, ella decía, yo iba por la calle con una barra de pan y veía a alguien, a un niño que sabías que lo veías desnutrido y que no, su familia no lo estaba pasando muy bien, y le dabas media barra. Entonces, ese tipo de valores es lo que a ella un poco también le gustaba o le hubiese gustado transmitir, que el dinero es una cosa, pero que después hay otras cosas que son mucho más importantes para tu día a día y para ayudar a los demás. Y algo que yo me permitiría añadir, y que se deriva de lo que acabas de decir, que como bien has dicho, no hace falta ser una persona muy importante ni tener muchos recursos Exacto. para hacer cosas excepcionales, que muchas veces dejamos de hacer cosas porque pensamos que es pequeñito lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero bueno, sí. Fíjate en el caso de ella, ¿no? Su integridad, sus valores, su confianza en que lo que estaba haciendo lo hacía bien y ayudaba a otros, pues la llevó a hacer cosas que son excepcionales, como las que hizo a lo largo de su vida. Y eso es muy, muy importante y muy, muy aplicable a la vida de cualquiera. Pues, Mónica, no sé si quieres añadir algo más sobre esta excepcional mujer. Pues no, lo único saber si todavía sigue viva, porque la verdad es que después de la entrevista que le hicieron no se ha vuelto a saber nada de ella. Hoy tendría 97 años, si siguiera con vida, y la verdad es que, bueno, dar a conocer a este tipo de mujeres es muy importante, ¿vale? Porque habrá como ella otras muchas que la historia ha silenciado por el simple hecho de ser mujer. Y que, bueno, pues hay que sacarlas a la luz y demostrar, bueno, pues a las niñas de hoy, a las mujeres y a las jóvenes de hoy, que no es necesario ser excepcional, sino trabajar ayudando a los demás, haciendo lo que sabes hacer, aportando tu granito de arena, pues para conseguir que el mundo sea un lugar mejor. Pues con ese mensaje nos quedamos, ¿no? Que eso es lo que al final todos tenemos que ser héroes en eso, ¿no? En dejar nuestro pequeño granito de arena para que el mundo sea un poquito mejor, siempre gracias al esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Mónica, muchísimas gracias, me ha encantado conocer la historia de Marina, me parece excepcional y bueno, va a ser un referente, de verdad que sí, a partir de ahora para mí voy a convertir también un objetivo mío, este que tienes tú, el saber si sigue viva todavía, que tendría casi 100 años ya. Pues sí, lo averigua, dímelo, porque lo he estado mirando y la verdad es que no aparece en ningún sitio fecha de fallecimiento. Aunque ya te digo, la entrevista que le hicieron en el 2008, para tener 85 años, se la veía, vamos, estupenda de cuerpo y sobre todo de cabeza.
Bueno, pues vamos a imaginar que me parece chulo que utilizó sus dotes de espía para seguir viva, seguir disfrutando de la vida Sí. y seguir ayudando y poniendo su granito de arena para que todo nuestro mundo sea cada día un poquito mejor. Muchísimas gracias, Mónica Ramo, coordinadora de la Universidad del Atlántico Medio, Facultad de la Comunicación y profesora de Ética y Responsabilidad Social Corporativa. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a ti, Prese. Muy Un amable. abrazo y cuídate mucho. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.